Comenzamos fuera de serie hablando con el señor Roberto García, que es periodista con gran trayectoria en gráfica, radio y televisión y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Además, fue director del diario Ámbito Financiero por más de 2 décadas. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarlo. Agustina Henrich es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, por suerte. Me alegro mucho. Muchas gracias, señor Roberto García, por esta entrevista. Baltasar Schubert lo saluda, un gusto. Encantado también, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de política y de todo lo que está pasando en este año electoral. Falta poco para el cierre de listas y el anuncio de la fórmula de los Fernández, digamos, sorprendió a muchos y obligó al resto a definir sus candidaturas. ¿Le parece que es una dupla competitiva? ¿Qué piensa y qué debería hacer según su visión Macri para ganar? Usted me pregunta si es dupla competitiva primero, ¿no? Sí. Acá yo creo que el mayor enigma que plantea este binomio presidencial, más allá de lo que significa Cristina de Kirchner como segunda candidata, es la característica presidencialista que siempre ha tenido la Argentina, y que en este caso vamos a ver cómo la interpreta Alberto Fernández. Esto es, si tiene el carisma suficiente para sostener lo que ya tiene Cristina, eventualmente incrementarlo, o tal vez perder relevancia, porque esta es una situación que se puede configurar. Si uno mira la situación, digamos, preelectoral de los candidatos a 15 días o 20 días atrás, descubrirá que el fenómeno de la caída de Macri, que eran, supongamos, 4 o 5 puntos, en realidad eran 10, porque eran 4 o 5 que perdía Macri y 4 o 5 que sumaba Cristina. Para muchos había una sensación general de que se podía dar un fenómeno aluvional con la candidatura de Cristina y acompañada por el que ella decidiera. En este caso ella decidió ir como número 2, darle esa responsabilidad a Fernández, y yo no sé todavía si Fernández va a tener esa... En primer punto, me parece que la característica aluvional que tenía hace 20 días el movimiento de Cristina, me parece que se ha detenido y posiblemente ya nadie tiene conciencia clara de que ella pueda ganar por un margen tan grande. Y en segundo término, me parece que ahora que están en la pista, Alberto Fernández tiene una responsabilidad muy grande, que es una responsabilidad para con él mismo, en el sentido de que lo que él hace es lo que suma o lo que le resta. Y yo creo que todavía falta madurar un poco esta campaña para él. Yo no estoy tan seguro que sume mucho y por el momento tampoco que reste demasiado, pero me parece que hay una transición hoy en esa candidatura doble de los Fernández. En cuanto a lo de Macri, Macri tiene ahora la expectativa de designar un número 2. Cuando designe un número 2, a algunos le va a parecer bien, a otros no tanto, pero lo que está claro es que normalmente en este tipo de episodios, cuando se lanza un binomio, normalmente ese binomio el primer impacto es favorable. Hay que ver si esto ocurre, y simultáneamente a todo este proceso lo que hay que mirar es el entorno, sobre todo el entorno económico. De qué modo el gobierno puede mantener, si es que mantiene, esta suerte de tranquilidad financiera con relación al tipo de cambio. Esto es, si el dólar permanece quieto o no. La impresión es que el gobierno tiene la caja suficiente para enfrentar algún tipo de problema con el dólar, y esa inquietud
general, que estaba acompañada también con ese proceso aluvional que se creía que podía tener Cristina, en este caso también estaba basado en, bueno, una corrida cambiaria, de que el dólar, en lugar de estar oscilando alrededor de 45, 46 pesos, de pronto se disparara 10 pesos más. En consecuencia había todo un proceso concurrente inflacionario, y eso iba a deteriorar enormemente las posibilidades del oficialismo. Por el momento ahora parecen medianamente calmados, y bueno, eso ¿qué ha hecho? Ha hecho que se equilibraran un poco como antes de hace 20 días las dos alternativas políticas que constituyen lo que la gente llama la grieta. Roberto, y hablando de las alternativas políticas, Sergio Massa, que parece ser bastante codiciado, digamos, por los diversos sectores, ¿lo ve como candidato a gobernador por el kirchnerismo? ¿Cree que se va a quedar en alternativa federal para pelear por la presidencia? Miren, yo si tuviera oportunidad de tener una radio, un programa de radio, estar hoy en televisión o escribir un diario para mañana, diría que esta noche es una noche decisiva para la situación de Sergio Massa. Creo que tal vez hoy, a más tardar mañana, lo que no significa que nosotros lo podamos conocer, pero va a tomar su decisión política sobre si acompaña, si sigue solo, si acompaña al kirchnerismo, o si de un modo u otro hace un puente para que lo beneficie a Macri. Acá hay varias alternativas en juego, a mi juicio se van a definir hoy, lo que no quiere decir, insisto, en que lo conozca la opinión pública esa decisión hoy, pero hoy lo vamos a saber. Hoy hay decisiones muy importantes, primero por la reunión de él en Córdoba con Schiaretti y con Pichetto, que además Schiaretti ayer estuvo con Ortubey. Ese proyecto de alternativa federal está ahí en ciernes. Hasta ahora Massa es el más consecuente de todos, y resta saber qué va a ocurrir también con la aspiración de Roberto Labaña. Esto es, si va a haber un intento o no de negociación para que estas candidaturas funcionen. Yo diría que también tenemos que ver la importancia de la decisión de Massa, porque Massa es clave para la primera vuelta, sobre todo es clave para el dúo de los Fernández. Si Massa se monta en los Fernández tienen una chance bastante importante, en principio, para la primera vuelta. Y si sacan una buena diferencia, como ustedes saben, no hay segunda vuelta. Por lo tanto, hay que mirar con mucha atención esto que está por ocurrir y ver qué sucede. Hay que mirarlo también a Labaña, y en el fondo también hay que mirar quién va a poner la plata para todos estos candidatos, porque una campaña como la que se avecina es muy fuerte en cuanto a necesidad de dinero, y esos fondos hoy por hoy me parece que en Argentina están bastante escasos. Y lo pasamos al tema de las encuestas, Roberto, algo que venimos planteando desde hace un par de programas en Fuera de Serie, y es que el nivel de credibilidad puede tener, ¿cuál es el nivel de credibilidad que pueden tener las encuestadoras cuando llevan meses planteando mediciones respecto de candidatos que no fueron oficializados, por lo menos hasta hace unos días? ¿Le parece que hoy en 2019, con todo lo que hemos visto y vivido sobre todo, las encuestas tienen algún tipo de influencia en el votante? Mira, a mí me parece que las encuestas se han convertido en el epicentro del sistema electoral de la Argentina. Es una suerte de oligarquía, porque si tienen crédito o no tienen crédito ya no importa. Son los encuestadores los que deciden quiénes son los candidatos y quiénes son las personas a las cuales el resto de la ciudadanía va a votar. Verdaderamente esto no está previsto ni en la Constitución.
Esto es un caso verdaderamente anómalo, porque si pasado mañana hay 3 encuestas que te dicen que Massa dio un respingo violento y en lugar del 10% tiene el 20%, cambia todo el panorama político de la Argentina. Si las encuestas, 3 encuestas, pasado mañana te dicen que el impacto de la fórmula Fernández-Fernández ha sido superador y que tiene más de 9 o 10 puntos sobre Macri, también en ese plano la gente va a inclinarse a partir de lo que digan las encuestas. Esto es gravísimo en materia democrática, pero es la realidad hoy de la Argentina. Bien. Roberto, del kirchnerismo se dijo mucho, que significó una década saqueada, que hubo un populismo salvaje. En el caso de Macri, suponiendo que no fuera reelecto, ¿qué legado cree que deja su presidencia? ¿Por qué cuestiones cree se lo va a recordar en el futuro? Bueno, yo creo que en ese plano hay que tomar en cuenta lo que dice la oposición sobre Macri. La oposición lo que sostiene es que mucho de lo que Macri prometió, no lo pudo cumplir. Y yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido Macri en la gestión es, primero que si bien él no ha querido tener un ministro de Economía, y está con la tonta fantasía que tuvo también Néstor Kirchner en su momento, de que el ministro de Economía era el presidente, la verdad es que en términos económicos la gestión de Macri deja bastante que desear, y una enorme cantidad de gente que lo votó con la expectativa de que iba a modificar, que iba a aclarar y a mejorar lo que había heredado de Cristina de Kirchner. En realidad no ha sido así. Y si uno quiere ser magnánimo, digamos que la situación es la misma. Por lo tanto, no sé si se lo va a recordar con mucho cariño a Macri. Yo creo que él tiene una deuda pendiente y creo que parte de su voluntad para intentar reelegirse pasa por dos flancos. Uno, el problema que tiene con la justicia, él y sus amigos. Y el otro, la posibilidad de compensar esa deuda que ha tenido por incapacidad, por ignorancia, por falta de experiencia en administrar un país, y ver si la puede compensar en los próximos 4 años que le quedan. Y hablando de sus amigos y el famoso Círculo Rojo, de hecho algunos de los miembros del Círculo Rojo son los que aparecieron en los cuadernos de Centeno. ¿Qué le pasa a Macri con los empresarios o a los empresarios con Macri? ¿Nunca lo vieron como un par? ¿Por qué nunca llegó la lluvia tan prometida de inversiones? Mire, acá no hay una opinión ni unánime, ni general, ni mayoritaria por parte de lo que se llama el Círculo Rojo. Acá algunos de los que se dicen miembros del Círculo Rojo opinan con relación a Macri según su gusto y parecer, y según cómo les ha ido en la feria. Acá el que hizo la declaración más terrible de su vida es el propio Macri, porque Macri ha dicho que la fortuna, que su propia fortuna, es la fortuna del padre, y del padre ha sido un prebentario de la obra pública de la Argentina. En consecuencia, él mismo ha confesado, lo ha hecho públicamente y lo ha hecho en forma reciente, quizá en una exageración de sinceramiento, pero lo concreto es que él ha dicho lo que ocurrió con la gestión, con el manejo de los negocios que hizo el padre. Y él ha dicho que su padre ha sido en alguna medida un delincuente. En consecuencia, el problema principal no es lo que piensa el Círculo Rojo. El Círculo Rojo lo que quiere es hacer mejores negocios, algunos en forma, digamos, por derecha, otros por izquierda, pero la verdad que el problema principal acá tiene origen en lo que es la propia fortuna de Mauricio Macri. Bien. Roberto, nos da la sensación de que los argentinos cada vez estamos más pendientes de lo económico financiero,
Usted participó activamente en la redacción de Ámbito Financiero, un medio pionero en estos temas. ¿Por qué cree que ha tenido y tiene tanta influencia el periodismo económico? Bueno, yo creo que el periodismo económico en alguna medida tuvo mucha incidencia en otras épocas, no tanto ahora. Inclusive a ustedes les cuesta encontrar un medio con tanta repercusión como el que tuvo en su momento Ámbito Financiero. Es cierto que acá las dificultades periodísticas no solo son las de los medios económicos o financieros, sino que son de toda la actividad periodística. La caída de los diarios es absolutamente, yo diría casi irrevocable, por lo menos hasta ahora. Ha dejado de ser un gran negocio el periodismo. En consecuencia, no es que hoy tiene más o menos oportunidad o éxito la actividad periodística financiera. No, acá se ha caído absolutamente el negocio de los medios. Nadie o muy pocos ganan plata. Y esto es un problema general de la Argentina, en particular también de la Argentina, que es un proceso que no se ha querido ver. La influencia económica y financiera siempre existió y siempre también estuvo determinada en la sociedad. Cuando yo estaba en Ámbito, nosotros sabíamos que había más interés por parte de la gente cuando uno ponía el título, la palabra dólar en un título, porque la gente se le despertaba su inquietud. La inseguridad económica que hay en Argentina, los cambios que ha habido en materia de política económica, el problema de la inflación que ha tenido la Argentina, siempre han estallado por el lado del dólar, y la gente tiene recurrencia a mirar el dólar como un factor gravitante en lo que es su economía y en la economía general de la Argentina. Roberto, la última, agradeciéndole mucho esta entrevista y también relacionada con Ámbito Financiero, del cual, bueno, me reconozco que fui un lector voraz, un fanático, digamos. ¿Puede contarnos qué hubo detrás o cómo fue el hallazgo de dos primicias muy importantes para el diario, para el país, como fue adelantar las medidas del Plan Austral y la primicia del Pacto de Olivos? Bueno, son dos historias diferentes. Lo del Plan Austral, nosotros adelantamos posiblemente algunas medidas, pero no teníamos la información, no hubo una fuente. Tampoco diría que fue una tarea absolutamente de investigación, porque no sabíamos lo que estábamos buscando. Lo que nosotros percibíamos, que había un proyecto distinto por las propias contradicciones que se registraban en la gente que estaba en el gobierno, en la conducción económica, y también por lo que uno observaba con fenómenos externos, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros verdaderamente hicimos una tarea, digamos, de pesquisa para ver de lo que ocurría, y más o menos armamos algo de lo que fuimos pescando, pero nadie, por ejemplo, reparó en un detalle muy particular, porque todo el mundo dice que nosotros anunciamos, lo cual es medianamente cierto, el Plan Austral. Pero si usted ve la nota de tapa de ese día de Ámbito, donde hablamos de que iba a regir un nuevo plan, nunca pudimos usar la palabra Austral, porque no sabíamos que se llamaba Austral. Por lo tanto, nosotros no teníamos en ese caso una información exhaustiva. Fuimos en cierta medida procediendo a tientas. Con relación al tema del Pacto de Olivos, ahí hubo, como suele ocurrir en las cuestiones de tipo político, alguna fuente, alguna garganta profunda que nos ayudó a consignar el fenómeno. Lo que ocurre es que esto se iba a saber del mismo modo que se iba a saber lo del Plan Austral. La única diferencia es que nosotros nos pudimos anticipar al fenómeno, tanto que en el caso del Austral apenas lo dimos,
lo confirmó absolutamente y de casualidad un un ministro que venía de Suiza, que era el ministro de Trabajo, que en esa época se llamaba Barrio Nuevo. Cuando le preguntaron en Ezeiza, porque el gobierno no daba información, dijo, ya se enteraron que va a haber un nuevo plan, y eso fue la confirmación de que había un nuevo plan. Claro. En el caso de del Pacto de Olivos y la reforma constitucional, y sobre todo la continuidad o la posibilidad de que Menem se pudiera reelegir, ahí no hubo confirmación. Por el contrario, hubo una pelea que tuvimos que protagonizar con autoridades del gobierno y del radicalismo, que en principio negaron ese lunes y hasta el martes inclusive, que iba a haber un plan, que iba a haber una reforma constitucional y que se había formalizado un pacto, lo que se llamó el Pacto de Olivos. Fueron situaciones distintas y lo único que fueron en todo caso anticipatorias de dos realidades que tuvo la Argentina. Bueno, Roberto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, la verdad ha sido un gusto, muy interesante todo lo que nos ha comentado y gracias por estar en Fuera de Serie, muy amable. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Hablábamos con el señor Roberto García, que es un periodista de gran trayectoria en los medios de nuestro país, que estaba viajando desde Oasis a Montevideo, por eso lo escuchábamos así con todo ese ruido pobre. Sí. Lamentablemente no era el mejor escenario, pero bueno se hizo el tiempito, así que se lo agradecemos. Se lo agradecemos y esperemos que los oyentes hayan podido disfrutar, escuchar lo máximo que se pudo esta nota, dada esta interferencia que vos comentás, Agus, pero me parece que deja una reseña de muchas cosas, porque un periodista de amplia trayectoria, porque deja datos, porque de alguna manera está comentando el panorama político que se está viviendo, las horas intensas que se están protagonizando con dirigentes políticos que pueden marcar un rumbo en la política argentina, por lo menos por los 4 años que siguen en función de este año electoral, en un sistema tan presidencialista como la Argentina, y bueno, me parece que desde ese lugar es una voz muy autorizada para poder comentarnos su visión. Tal cual, me llama mucho la atención lo que dijo de Massa, que por ahí en los medios se lo subestima un poco, y él habla de que Massa es una pieza clave que podría definir una elección en primera vuelta de la dupla Fernández-Fernández. Sí, realmente todo un tema, una gran incógnita por estas horas, pero indudablemente, como él lo ha dicho, es una figura política gravitante y sobre todo en un armado como el de la dupla de los Fernández, digamos. Que ojo que dijo que Fernández todavía está, para decirlo en criollo, un poco crudo. Un poco crudo. Que no se sabe para dónde va a ir y dijo, Fernández va a definir dónde termina él mismo. Él mismo, sí. Con sus actos. Con sus actos, sí. La verdad es una incógnita realmente la fórmula de los Fernández o de Alberto Fernández como presidente. Primero porque nadie lo supo ver. En eso algunos le achacan, digamos, una visión estratégica de Cristina. Otros en definitiva dicen que va a ser un títere. Otros que en definitiva él sabe manejar el poder. O sea, se dicen muchas cosas. La realidad finalmente se va a ir viendo en función de los acontecimientos. La realidad es que la provincia de Buenos Aires tiene un peso electoral del 38% de los votantes, así que es sumamente decisiva. Se habla mucho de que el gobierno ha perdido 9 elecciones, de que faltan varios test electorales y que la pelea siempre grande es en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, si hacemos un poco de historia, adquirió un peso relevante cuando fue la reforma constitucional del 94. La provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios. Hay distritos muy pero muy importantes, sobre todo en la segunda sección electoral. San Nicolás está dentro de la segunda sección electoral y bueno, en ese marco hay un montón de cuestiones que hoy en día son objeto de análisis. Por ejemplo, parece que finalmente se dio por lo menos por ahora de baja el plan B corta, o sea, de María Eugenia Vidal, candidata a presidente, vicepresidente, todo lo que se dice,
porque entre otras cosas parece que se reafirma la idea de que va a ser Macri el candidato en esta polarización cada vez más fuerte con el kirchnerismo. Eso es lo que se dice por estas horas. Todavía está la incógnita. Convengamos que la convención radical del lunes le dio apoyo y continuidad al proyecto de Cambiemos, o sea, la alianza con el radicalismo, la coalición cívica y el PRO, que forman Cambiemos, pero pidiendo más espacios de poder, más espacios de gobernabilidad. La idea y la tentación de que se abra Cambiemos a un sector del radicalismo, incluso con la posibilidad de algún candidato a vice. Hoy es una enorme incógnita, pero el fantasma más grande y más fuerte de Vidal en la provincia de Buenos Aires, la unificación del peronismo, que bueno, indudablemente eso le obligaría a repensar la estrategia, porque sería el escenario más competitivo para Vidal. Así que finalmente está todo por darse, ni de un lado ni del otro está la elección ganada. Convengamos que para ganar en primera vuelta hay que sacar más del 50% o 40% con 10 puntos de diferencia con el segundo. Eso es un escenario, hay 18% de indecisos, final abierto.